Hace ya casi 90 años, el pueblo de México se vio enfrentado por su propio gobierno en una persecución de naturaleza religiosa. Sin razón alguna, el gobierno, solamente por la fe del pueblo de México, se lanzó a una persecución que resultó incruenta y se derivó en una guerra interna. Se le conoce como la Guerra Cristera. Y de eso hablaremos hoy, en este primero de 2 programas dedicados a analizar este conflicto por el que sufrió México. Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Tendré aquí el gusto de conversar con un sacerdote y también con 2 jefes de la Guardia Nacional Cristera. Así que comenzamos, y para ello primero recibo al padre Juan González Morfín. Él es sacerdote de la prelatura del Opus Dei. Muchas gracias, padre. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, Roberto. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pues el marco histórico tendríamos que retraernos unos años. Todo esto comienza en 1926, pero la Constitución, la de 1917, la que todavía nos rige con muchas reformas, tenía unos artículos claramente con dedicatoria a restringir la actividad de la Iglesia Católica, y esos artículos, por lo que sea, no se habían venido aplicando. A partir de 1924, el 1 de diciembre de 1924, el que toma las riendas de la nación es el general Plutarco Elías Calles, que tenía distintos programas, algunos de ellos para modernizar al país, pero algunos otros, y él lo dijo así, para claramente poner ya en práctica, decía que no se habían podido poner en práctica esas leyes, porque había otros asuntos que atender. La verdad es que los otros gobernantes se daban cuenta que aplicar una legislación claramente anticatólica en un país como el nuestro, completamente católico, iba a ser contraproducente, y aunque tomaron algunas medidas también restrictivas o algunas veces claramente agresiones que no fueron contenidas en contra de la Iglesia o de los sindicatos católicos, no había todavía una legislación en forma que restringiera la actividad de la Iglesia. ¿Se necesitaba? ¿Era necesaria una legislación? ¿Era necesario restringir a la actividad de la Iglesia? ¿Por qué razón? Desde luego que no era necesario restringir la actividad de la Iglesia. Digamos que era un conflicto que se estaba comprando gratuitamente el gobierno que fuera, y los anteriores, el de Carranza, el de la Huerta, que fue el más laxo de todos, desde luego que no, y luego el de Obregón, se habían ahorrado ese conflicto. El general Calles probablemente creyó que se podía como controlar a la Iglesia de la misma manera que se controlaba una central obrera o una central campesina, poniéndola un poco, podríamos decir, a disposición de lo que el gobierno fuera necesitando. Entonces exige a las legislaturas locales que en facultad, usando uso de una facultad que le daba la Constitución del 17, arbitrariamente designaran un número de sacerdotes que podía en cada estado ejercer su ministerio. Esto ya comienza a ser la, digamos, aplicación de la llamada Ley Calles. No, la Ley Calles viene después. Viene después. Porque lo primero que ocurre realmente, y es lo que alerta a muchos mexicanos, lo primero que ocurre son 2 cosas prácticamente simultáneas. Las 2 se dan en febrero, y una entre febrero y marzo. Una es que en febrero nace una iglesia llamada así Iglesia Católica Apostólica Mexicana. ¿En qué año estamos? En 1925. Calles había tomado posesión apenas el 1 de diciembre de 1924. Y en febrero de 1925, un grupo de personas asusadas por un diputado que era líder de la CROM en el Distrito Federal, se apoderan de una iglesia y da inicio a una iglesia así llamada Católica Apostólica Mexicana, que invita a un cisma nacional, invita a todos los sacerdotes a unirse a una iglesia nacional que ofrecía todo tipo de garantías para practicar la fe, obedeciendo, digamos, que a la nueva institución, al nuevo patriarca de esa iglesia. Ahí aparece el
Patriarca Pérez. Ahí aparece el patriarca Pérez. Por supuesto, al margen de la sede apostólica, al margen de la iglesia. No solo al margen, sino en contra. En contra. Algo pudiéramos hacer un símil tal vez con la iglesia de China actualmente. No, no creo, porque la iglesia de China, la iglesia incluso llamada patriótica, realmente lo que está intentando es que en medio de circunstancias muy difíciles puedan los católicos practicar su fe, y para eso se han como sustraído un poco a algunas medidas o algunas peticiones de la Santa Sede, pero siguen claramente como con la idea de unirse a la Santa Sede en cuanto eso fuera posible. Esto en China. Bueno, eso en lo que se refiere a China. En México nos encontramos entonces con que se estaba gestando una falsa iglesia para provocar un cisma. Estos son los antecedentes. Ahora, entreguémosle a usted investigación. Ubiquemos este conflicto en su lugar, en su momento, en la historia, en qué consistió esta primera persecución religiosa en México. El 14 de junio de 1926 fue aprobada la llamada Ley Calles, que contenía 33 artículos atentatorios contra la libertad religiosa. Fue promulgada el 2 de julio y entró en vigor el día 31. La Ley Calles prohibía la presencia de sacerdotes extranjeros en México, limitaba el ejercicio de los actos de culto y, entre otras disposiciones, prohibía la existencia de seminarios y conventos. Ante estas restricciones y tras frustrantes negociaciones por parte de los obispos mexicanos con las autoridades del gobierno, la Iglesia de México, en señal de protesta, decidió suspender los actos. Salieron del país 183 sacerdotes extranjeros y fueron cerrados 73 conventos. Frente a esto, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa decidió asumir la responsabilidad de organizar la resistencia. En los primeros días de enero de 1927, después de brotes espontáneos de rebelión y de violentas represiones por parte del ejército, el pueblo se sublevó al grito de ¡Viva Cristo Rey! En la parte occidental de México, especialmente en Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Colima. Algunos sacerdotes se unieron a ellos, pero la mayor parte optó por una resistencia pacífica. La Ley Calles limitaba el número de sacerdotes a 1 por cada 6,000 habitantes y establecía que los sacerdotes del país deberían registrarse con el presidente municipal y solo podrían ejercer quienes tuviesen licencia otorgada por el Congreso de la Unión o del estado correspondiente. Así, el criterio de filiación sacerdotal pasaría por el Estado y, dado los antecedentes de intento de fundar una iglesia separada de Roma en México, este punto de la ley no fue aceptado por la autoridad eclesial. El conflicto cristero costó a México 250,000 muertos, en un país de 18 millones de habitantes que venía de sufrir 10 años de revolución. En 1929, la cercanía de las elecciones presidenciales dio lugar a la coyuntura política que detuvo el conflicto. Durante los años de lucha, el Estado y la Iglesia habían mantenido negociaciones secretas. La Santa Sede encargó a Monseñor Ruiz y Flores las negociaciones y, por intermedio del embajador norteamericano Monroe, se establecieron una serie de convenios con Calles. La Ley Calles sería suspendida, pero no derogada. Se otorgaba amnistía a los rebeldes, se restituían las iglesias y la Iglesia podía realizar nuevamente los cultos. La realidad fue que, una vez entregadas las armas, los cristeros inermes y sus familias fueron sistemáticamente aniquilados por las fuerzas gubernamentales. Decenas de miles de gargantas que ya no podían gritar ¡Viva Cristo Rey! En el campo de batalla, lo hicieron de espaldas al paredón. Bueno, ahí tenemos entonces este resumen del conflicto cristero en México. Una herida en México, de la que tenemos que preguntarnos en rigor, más como mexicanos, mire, que como creyentes, si es una herida que ya se cerró o si sigue abierta. Porque si esta herida sigue abierta, entonces los mexicanos no hemos sabido sanar. Y entonces, si no hemos sabido sanar, seguimos viendo que hay, por un lado, un Estado persecutor y por otro lado, un pueblo reprimido. ¿Cómo la ve? Bueno, pero abundemos en esta conversación con el Padre Juan.
Sí, decía de dos puntos, una la iglesia cismática y otra que en Tabasco hay una legislación verdaderamente absurda donde también sirviéndose de la Constitución exigen una serie de requisitos a los ministros de culto y uno de esos requisitos es que sean casados. Ahí nos encontramos en tiempos del gobernador Tomás Garrido Canaval. Tomás Garrido Canaval. Ajá. Él impone eso en Tabasco. Él impone eso en Tabasco en febrero-marzo de 1925, cosa que no va a cambiar hasta 1938, pero dejemos el asunto ahí pendiente. Nomás digamos, como un poco de referencia, ¿quién era Tomás Garrido Canaval? Un hombre del que le diré simplemente dos o tres cosas. Solía afirmar Tomás Garrido Canaval, enemigo personal de Dios y de la Iglesia. Tenía una hija a la que le puso por nombre Soy la Libertad, un hijo al que le llamó Lenin, a otro hijo le puso por nombre Lucifer y al otro Satanás. Este era Tomás Garrido Canaval. Sí, bueno, cuando ven que la legislación en Tabasco sí se hace efectiva, es decir, que ya no puede haber ahí sacerdotes ejerciendo su ministerio, evidentemente todas las leyes no decían sacerdotes, decía ministros de culto. Ajá. Entonces se dan cuenta de que la cosa viene en serio o puede ser el mismo ejemplo de Tabasco replicado en los demás estados del país. Calles empieza a presionar para que los estados restrinjan el número de sacerdotes. Estados, por ejemplo, como Michoacán, que tenía cerca de 600 sacerdotes, se les permiten únicamente 33 sacerdotes, o estados como Colima, que tenían 125, se les permiten después de la ley únicamente 25, y después vendrían todavía leyes más restrictivas. Estas primeras leyes restrictivas no dejaban de ser un ensayo, pero de una manera u otra se desobedecían esas leyes. Y ahí viene la ley Calles. En enero de 1926, Calles pide atribuciones especiales al Congreso para reformar el Código Penal Federal. Cuando pide esas atribuciones, nadie se imagina lo que va a ocurrir y pensaban incluso que iba a haber una reforma necesaria porque había muchos fusilamientos sumarios y los periódicos constantemente decían que haga algo a alguien con el Código Federal porque cualquier tipo puede ser fusilado en cualquier momento. Y sin embargo, no es por ahí por donde viene la reforma. La reforma se conoce el 14 de junio de 1926 y son 33 artículos que tienden a castigar a todos los funcionarios que no cumplan las leyes que Calles había venido impulsando, en cada estado eran diferentes, y además de castigar a los funcionarios, castigaría también a cualquiera que colaborara y que no obedeciera esas leyes, incluidos los sacerdotes. 33 artículos en la ley Calles. Sí, 33 artículos. ¿Y ese número 33 es coincidental o es masónico? Yo no sabría decir, no he estudiado realmente nada o prácticamente nada sobre la masonería. No creo que sea coincidencia, no deja de ser un número cabalístico desde algún punto de vista. Y los artículos eran relativamente sencillos, decía, se impondrá multa o se impondrá prisión al funcionario municipal o al funcionario estatal que no dé cuenta de si estas iglesias que no están autorizadas porque los ministros no están registrados, están en este momento siendo utilizadas. Era una amenaza para que se cumplieran las anteriores leyes. Esa era la ley Calles. ¿Y qué ocurre? Aquí esto es muy interesante. Hay un grupo de obispos que a la hora de la hora no alza la voz. Vamos a ver. Este es el panorama. Interrumpí al padre Juan porque debo hacer una pausa, pero esto es hasta ahora el panorama. ¿Y qué sucede con el México creyente? ¿Y qué sucede con los obispos, con los sacerdotes, con la iglesia? Ante tales agresiones, ¿cuál es la consecuencia? Voy a hacer una pausa. Regreso con esto para ver la respuesta del pueblo y la respuesta de la iglesia. Y también recibiré aquí enseguida al jefe nacional, al jefe de la Guardia Cristera para la Ciudad de México y continuaré conversando con el padre Juan González Morfín. Una pausa y volvemos con esto.